Buenos días, buenas tardes, doctor Mauricio Palacios. Mi nombre es Ana Cristina Saltos y yo voy a dar un resumen sobre la primera clase que básicamente trató de la epidemiología de las enfermedades transmisibles y la fiebre de origen desconocido. Para empezar, voy a hablar sobre las generalidades. Sabemos que una infección es causada por la transmisión de un agente infeccioso específico o productos tóxicos y va a ser consecuencia de una cadena de infección. Van a participar tres factores importantes, que en este caso sería el agente patógeno, etiológico o infeccioso, el huésped y el medio ambiente. Al hablar de estos tres factores, podemos decir que el agente infeccioso, sabemos que la infección es la entrada del agente infeccioso en el huésped. Y que para esto también van a ser necesarios otros factores, o sea, va a depender de otros factores, que son la patogenicidad del agente, la virulencia, la infectividad y la dosis infectiva. El agente infeccioso puede ser un virus, una bacteria, protozoarios, hongos y helmintos. En cuanto al medio ambiente, puede ser este ambiente físico, químico, biológico o sociocultural. Y en cuanto al huésped, pues sabemos que es una persona o un animal que va a proporcionar el lugar adecuado para que el agente infeccioso se multiplique y crezca en un lugar, en condiciones naturales. Y también va a depender de otros factores que va a ser la susceptibilidad, la resistencia, la inmunidad innata y adquirida del huésped. En cuanto al proceso de transmisión, sabemos que hay transmisión directa y transmisión indirecta. En el caso de la transmisión directa, pues una transferencia inmediata del agente infeccioso desde el huésped infectado o desde el reservorio. Por una entrada adecuada. En este caso, podría ser vía respiratoria, digestiva, urinaria, lesiones abiertas y mucosas y también por eliminación mecánica. En cuanto a la transmisión indirecta, pues esta va a necesitar de un vehículo, un vector o incluso el aire. En cuanto a las vías de transmisión, pues sabemos que puede ser por contacto, microgotas o aerosol o vía aérea. En cuanto a, por contacto, pues tenemos manos, conjuntivas, mucosa nasal, drenaje de heridas o incontinencia fecal, que esto va a proporcionar un ambiente adecuado para el agente infeccioso para que pueda provocar de repente una epidemia. En cuanto a las microgotas y el aerosol, estos se van a generar por estornudos, por la tos o el hablar. ¿Cuál es la diferencia entre las microgotas y el aerosol? Las microgotas generalmente requieren cercanía y no van a quedar suspendidas en el aire y generalmente se manejan en distancias cortas. Hay literaturas que nos hablan de menor a 1 metro y otras de menor a 2 metros. En cuanto al aerosol, pues la diferencia, como ya habíamos dicho, es que estas viajan a una mayor distancia, estas permanecen por más tiempo en el aire y van a necesitar un sistema especial del manejo del aire. En cuanto a las precauciones de rutina para el control de la infección, pues tenemos el lavado de manos, el equipo de protección personal en precauciones estándar, las precauciones basadas en tipos de transmisión y las precauciones de manejo de cadáveres. En cuanto al lavado de manos, pues sabemos que como futuros médicos tenemos un protocolo de lavado de manos. Lo que me pareció importante de la clase y que debemos recalcar es que es necesario evitar el jabón de barra y que no debemos usar secador de manos. En cuanto al equipo de protección personal, pues sabemos que también como futuros médicos es necesario un equipo de protección personal, sobre todo cuando vamos a tener interacción clínica entre médico y paciente. Vamos a manejar sangre, fluidos corporales, microgotas y aerosoles. Las precauciones basadas en tipos de transmisión, pues estas son más específicas. En el caso de microgotas por contactos o aerosoles, pues se van en mascarillas. Y en cuanto a las precauciones del manejo de cadáveres, es muy importante que el profesional use una barrera completa del equipo de protección personal. Y asimismo, en el caso de que el cadáver haya tenido alguna infección respiratoria aguda, pues es necesario comunicarle al profesional que se va a encargar de esto, para que tenga el cuidado necesario. Vamos a hablar ahora de la fiebre de origen desconocido. En cuanto a su clasificación, vamos a tener la clasificación, la FOD clásica, la nosocomial, la neutropénica y en los pacientes con VIH. En cuanto a la fiebre de origen desconocido clásica, pues tenemos entre las características es que la temperatura es mayor de 38.3 grados centígrados en varias mediciones, mayor de 3 semanas, no hay diagnósticos en la primera semana, en una semana de hospitalización.
En cuanto a la FOD nosocomial, pues tenemos que la temperatura asimismo es mayor de 38.3 grados centígrados en varias mediciones, no hay fiebre en el momento del ingreso y 3 días con pruebas negativas. En cuanto a la FOD neutropénica, pues también asimismo la temperatura mayor de 38.3 grados centígrados en varias mediciones y 3 días con pruebas negativas. La fiebre de origen desconocido en pacientes con VIH, es muy importante confirmar que el paciente tenga VIH. La temperatura va a ser mayor de 38.3 grados centígrados en más de 4 semanas si el paciente es un paciente externo y mayor de 3 días si es hospitalizado, mayor de 3 días con pruebas negativas también. En cuanto a la etiología, bueno, pues puede darse por infecciones, neoplasias, inflamaciones y misceláneas. En cuanto a las infecciones tenemos la tuberculosis, el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, el VIH, abscesos intraabdominales, ASEC y endocarditis. Neoplasias tenemos linfomas, leucemias, carcinomas, sarcomas y mixoma auricular. Las inflamaciones, vasculitis, enfermedades de estilo del adulto, la polimialgia reumática, el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea. En las misceláneas tenemos enfermedades granulomatosas, tiroiditis, hematomas, enfermedad tromboembólica. Y bueno, en cuanto a los diagnósticos finales en estudios protocolarizados, tenemos que el más del 50% de los casos va a darse por tuberculosis, infecciones víricas, endocarditis, linfomas, tumores sólidos, enfermedades en el adulto, vasculitis, como hemos dicho, en este caso sería ataxia telangiectasia y la polimialgia reumática. Los conectivopatías, lupus eritematoso sistémico y síndrome de Sjögren. En la mayoría de los casos restantes, pues vamos a tener abscesos intraabdominales, infecciones del tracto urinario, fiebres por fármacos, enfermedad intersticial inflamatoria y embolias pulmonares. Finalmente, tenemos las pruebas diagnósticas de primera línea, de segunda línea y de tercera línea. En las de primera línea vamos a tener hemogramas con extensión periférica, bioquímica con proteinograma, autoinmunidad, urocultivo, el virus de bacilo de Koch, hemocultivo, serología, gota gruesa, RX de tórax y abdomen, ecografía abdominal, una tomografía axial computarizada, toracoabdominal, ecocardiograma y electrocardiograma. En las pruebas de segunda línea tenemos las técnicas isotópicas y técnicas de imagen, así como en las de tercera línea también tenemos técnicas de imagen y técnicas endoscópicas y biopsias y la paroscopía. Muchas gracias.